Hola, mi nombre es Johan Afanador y esta es mi participación en la actividad grupal número 3. Motor y subsistemas del motor. Los motores son artefactos cuyo propósito principal es brindar la energía suficiente a un conjunto de piezas para que éstas tengan un funcionamiento adecuado y la máquina que componen pueda realizar sus actividades. A continuación hablaremos de los componentes móviles del motor, las cuales interactúan entre sí para su funcionamiento. Árbol de levas. El árbol de levas es un elemento mecánico conformado por un eje o barra en el cual se encuentran ubicadas una serie de levas, accionadas por el cigüeñal a través de engranajes, cadenas o correas, abre y cierra a su vez las válvulas de admisión y escape en intervalos semejantes. Las válvulas. Las válvulas son elementos que tienen la simple función de cerrar y abrir los conductos de admisión y de escape de gases, teniendo como función principal en la combustión de la mezcla aire-combustible. Cigüeñal. El cigüeñal está situado en el motor de un vehículo y convierte la fuerza creada por los pistones del motor. Los pistones. El pistón es un cilindro abierto por su parte inferior, cerrado en la superior y sujeto a la biela, en la parte intermedia. Es uno de los elementos básicos del motor de combustión interna, pues es el encargado de comprimir la mezcla de aire y combustible en el cilindro. Los anillos. Los anillos del motor son esas piezas circulares que vienen en sección rectangular que se alojan en el embolo del pistón, que cumple con diferentes funciones en el motor. La correa o cadena de distribución. Su objetivo es que todo se mueva cuando se debe, coordinan el movimiento del cigüeñal y el árbol de levas, para que las válvulas accionadas por dicho árbol se abran y se cierren sin que los pistones unidos al cigüeñal las golpeen, lo que rompería el motor, que es lo que ocurre si se rompe la correa. La bomba de aceite. La bomba de aceite es un elemento esencial para garantizar una presión adecuada en el circuito de engrase del motor. Todo motor necesita lubricación para asegurar un correcto funcionamiento y alargar su vida útil. La casquetería. Un cojinete se define como el elemento mecánico en el que se apoya y gira un eje, mediante su órgano de contacto. El material del casquete debe ser más blando que el eje para evitar el deterioro de este último en caso de una lubricación defectuosa. Bueno, muchas gracias. Sistema de lubricación. Su función es evitar que las piezas se desgasten mediante el goce del motor, evitando así el daño de ellas mismas. Los elementos que la componen son el cárter, que es donde se almacena el aceite, la bomba de aceite, que es la que se encarga de mover todo el aceite por toda la parte del motor desde el cigüeñal. La válvula de regulación es la encargada de abrir y cerrar la función de la presión para que ésta se mantenga en los niveles estables. Y el filtro, que es la que separa y retiene todos los elementos sólidos que acompañan el aceite, que se producen por la oxidación o por el desgaste de las mismas piezas metálicas. Y los ductos o canales de aceite, que es donde traspasa el aceite por todos los agujeros que hay en el motor o el bloque. Aceite. El aceite para la lubricación de los elementos pueden ser tanto minerales como sintéticos. Las principales condiciones son la resistencia al calor, la presión, anticorrosivos, antioxidantes y detergentes. Por la densidad, extra densos, densos, fluidos, semifluidos y muy fluidos. Y por propiedades se clasifican en normal, de primera, detergente y de multiagregado. El sistema de combustible es el que alimenta el motor, ya sea de gasolina, diésel o gas. Su función es proveer el medio de almacenarlo, transferirlo al motor y mezclarlo con el aire para pasarlo a los cilindros para su combustión. Hay dos circuitos, el de baja presión encargado de enviar el combustible desde el almacenamiento hasta la bomba de inyección, y el de alta presión, que es el encargado de impulsar el combustible a una presión determinada para ser introducido a las cámaras para su combustión. Los componentes son el depósito de combustible donde se almacena, la bomba de alimentación, que es la encargada de enviar el combustible desde su almacenamiento a todo el sistema, el filtro, es el encargado de separar las suciedades que se encuentran en el combustible, la bomba de inyección, que es la que se encuentra cerca del motor para que se pueda bombear el combustible y lo consigue por acople mecánico, y el carburador, que es el encargado de hacer la mezcla de combustión aire con el fin de que el motor funcione más económicamente y obtenga una mayor potencia de salida, y el múltiple de admisión, que también interviene en la mezcla y atomización de la gasolina, ayudándola a ir distribuyéndola a las cámaras del motor. Compañeros, hablemos del sistema de refrigeración.
Es fundamental para que el motor se mantenga funcionando en buen estado, por un lado, y que también tiene la función de disipar el calor para que el motor no se sobrecaliente, y por otro lado, adicional, se encarga también de mantener los lubricantes a una temperatura ideal para que no pierdan las características. Las partes fundamentales del sistema de refrigeración que clasifique son termostato, bomba de refrigerante, salida del refrigerante, hélice, las tapas, el radiador, súper importante, la entrada del refrigerante, el embrague del ventilador y los bloques del cilindro. Los sistemas de refrigeración, hay dos clases, por aire y por líquido. Las del aire son las que vemos normalmente en bicicletas o en algunos modelos como Chevrolet, Citroën y Volkswagen. Funciona gracias a una banda acoplada sobre una polea hacia el cigüeñal que mueve la polea del ventilador. Y la de refrigeración por líquido es un sistema también conocido como termofusión que se utiliza en la mayoría de los motores modernos. En este caso la banda está acoplada al cigüeñal para que mueva la polea y el líquido refrigerante entre a todo el circuito. ¿Cómo evitar las averías en el sistema de refrigeración? Es importante no forzar el motor, que no se sobrecaliente. En los viajes largos, hacer paradas no solamente pues para estirar las piernas, sino que también se recomienda obviamente para que el motor se enfríe un poco. Y también tener en cuenta cuando hay mucho tráfico pesado, está uno mucho tiempo en los tacos, en los semáforos, porque hay atascos, el motor trabaja menos y se revoluciona más, aumentan las posibilidades de que se sobrecaliente. Para el sistema de embrague, es un elemento encargado de transmitir la potencia del motor hasta la caja de cambios del automóvil. Es una parte súper importante del vehículo. Permite que podamos manualmente realizar el cambio de marchas a la vez que absorben las sacudidas de la transmisión. La función, por tanto, es tan principal como la imprescindible, que separa y une el giro del motor a la transmisión para liberar el movimiento hacia las ruedas motrices, siempre que haya en marcha una engranada. Los elementos fundamentales que tomé para el embrague son los volantes del motor, el disco del embrague y la masa del embrague o collarín. Las principales fallas para mí de un sistema de embrague son que el embrague patine, que se haga un arranque brusco al soltar el pedal, que se genere el disco pegado, que se haga un desembrague incompleto, un embrague ruidoso y un pedal ruidoso. Para este tipo de situaciones siempre debemos estar muy pendientes de cómo enclochamos o cómo embragamos y desembragamos nuestro vehículo, y pendientes de cualquier tipo de anomalía de las que acabo de nombrar para llevarlos al mecánico. Bueno, compañeros, continuamos con la exposición. A continuación vamos a hablar lo que tiene que ver con la caja de velocidades. Y la caja de velocidades es prácticamente el dispositivo que es el encargado de acoplar el motor con todo lo que tiene que ver con el subsistema de transmisión en las relaciones con todo lo que tiene que ver con el engranaje. Estas cajas de velocidad se pueden manejar de dos formas, como son las automáticas y las mecánicas. Son los dos tipos de cajas con las que contamos actualmente en el mercado, y básicamente pues las dos cumplen el mismo funcionamiento y el mismo objetivo, que es el funcionamiento como tal del motor. A continuación vamos a hablar de lo que es el sistema de encendido. Este subsistema es el encargado del funcionamiento del motor, el cual se utiliza por medio de una energía, la cual es acumulada por medio de una batería. Prácticamente esta es como tal la que da el inicio del vehículo, o sea, brinda el encendido y el funcionamiento como tal para que el vehículo se pueda desplazar de un lugar al otro. Asimismo, este sistema de encendido cuenta con unos componentes, como son un voltaje, debe contar con un voltaje necesario, debe tener un condensador, debe contar con un rotor, debe contar con unos cables de alta tensión. Básicamente esos son los componentes que debe utilizar el sistema de encendido para poder brindar un buen funcionamiento a la máquina, y de esta depende obviamente pues del buen manejo
que se le puede dar al vehículo en el momento de su encendido. Bueno, compañeros, quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias por la atención.